Aquí estoy, parada en la entrada de este salón de ensueño, el mismo que mi hijo Ricardo y su flamante esposa Gabriela eligieron para sellar su amor, o al menos eso creí. El eco de sus risas, que deberían ser música para mis oídos, ahora resuena como una bofetada helada en el silencio de mi alma. Mis ojos, acostumbrados a ver la belleza en lo simple, ahora contemplan un lujo desmedido, construido sobre mi sudor, sobre cada puntada que di durante décadas. Me alejo, buscando un respiro, un vaso de agua para mojar esta garganta que se siente como arena. El brillo de los candelabros me ciega, o quizás son las lágrimas que se agolpan, invisibles para todos. No quiero que me vean débil, no en este día que debería ser de pura felicidad para ellos, aunque para mí se esté tiñendo de un amargo sinsabor. Y entonces, en medio del murmullo festivo, una frase, dos voces que se entrelazan en un veneno que me paraliza. La voz de Gabriela, aguda y llena de un desprecio que perfora mi corazón, y la risa cómplice de mi propio hijo, Ricardo, quien debería ser mi refugio, mi consuelo. Cada palabra se clava, una por una, como alfileres oxidados. «Mamá es tan simple», escuché a Gabriela, y mi mundo se detuvo. «No entiendo por qué insistes en que ella se siente en la mesa principal con nosotros. Estropeará las fotos con la alta sociedad». La risa de Ricardo, un eco hueco de la burla de su esposa, confirmó mis peores miedos. Allí estaba yo, a escasos pasos de la mesa donde mi hijo y su flamante esposa celebraban, y yo era la mancha, el estorbo en su cuadro perfecto de felicidad y éxito. Mi nombre completo es Elena Ramírez Soto. Tengo 68 años, y cada uno de ellos ha dejado una marca, no solo en mi rostro, sino en mi alma. Soy viuda desde hace poco más de un año, y la ausencia de José, mi amado esposo, se siente como un vacío constante, un eco que resuena en cada rincón de mi pequeña casa. La soledad se ha convertido en una compañera fiel, aunque no deseada. Antes, los días se llenaban con el ajetreo de la familia, con las risas de mis hijos, con la rutina de una vida dedicada por completo a ellos. Ahora, el silencio es casi ensordecedor, y en él, mis pensamientos a menudo se pierden en el pasado, en lo que fue y en lo que creí que sería. Busco paz, un poco de sosiego para este corazón que aún late con fuerza, a pesar de las cicatrices. Un sentido de propósito, quizás, algo que me impulse a seguir adelante cuando la melancolía amenaza con envolverme. Creí que ese propósito residía en la felicidad de mi familia, en la prosperidad de mis hijos. Tengo 2 hijos, Ricardo, el mayor, y Sofía, la más joven, y 3 nietos, que son la luz de mis ojos, aunque últimamente su presencia en mi vida se haya vuelto esporádica. Mi relación con Ricardo, mi primogénito, siempre fue la más intensa, la más compleja. Él era mi favorito, mi niño mimado, aquel por quien sacrifiqué mis más íntimos deseos. A él le dediqué cada uno de mis esfuerzos, cada gota de sudor, cada sueño postergado. Lo veía como la extensión de mi propia vida, la recompensa por una existencia de arduo trabajo y abnegación. Gabriela, su esposa, es de origen adinerado, y su ambición, sutil y calculadora, se convirtió en el veneno que empezó a corroer mi vínculo con Ricardo. Ella lo influenciaba con su estilo de vida suntuoso, con su visión materialista del mundo, ajena a los valores de sacrificio y esfuerzo que yo siempre les inculqué. Poco a poco, casi sin darme cuenta, mi hijo se fue, alejando, imbuido en un mundo de apariencias y lujos al que yo, con mi simpleza, no parecía pertenecer. Mi presencia, mis consejos, mi amor incondicional, todo empezó a estorbar en su nueva realidad, en esa burbuja dorada que Gabriela había creado para él. Y yo, en mi ceguera de madre, tardé demasiado en darme cuenta de que el amor incondicional que ofrecía estaba siendo pisoteado por la ambición y el desprecio. Aún así, seguía aferrada a la esperanza, a la idea de que, en el fondo, Ricardo seguía siendo mi niño, mi primogénito. Pero la realidad, como un puñal afilado, estaba a punto de demostrarme lo equivocada que estaba, y a qué precio. ¿Alguna vez te sentiste como yo, invisible en tu propia familia? Si es así, te invito a suscribirte, darle un me gusta a este video
y activar la campanita para que más historias como la mía encuentren voz y apoyo. Mi vida, desde que tengo memoria, fue un interminable telar donde cada hilo representaba un sacrificio. Durante más de 40 años, mis manos, ahora surcadas por las venas y el tiempo, fueron incansables. Fui costurera, sí, de esas que trabajan con la luz del alba hasta que las estrellas aparecen, dedicando cada puntada, cada remiendo, a la esperanza de un futuro mejor para mis hijos. El zumbido constante de la máquina de coser era la banda sonora de mi existencia, un sonido que hoy evoca tanto la nostalgia como un leve amargor. Recuerdo las mañanas frías, cuando me levantaba antes que el sol para tener listos los uniformes de la escuela, mientras José aún dormía unas horas más antes de su jornada. Luego, el trajín de la casa, el desayuno, y después, horas y horas sentada frente a la tela, transformando metros de retazos en vestidos de fiesta, en trajes de diario, en la esperanza de una vida digna para los míos. Cada hilo que pasaba por la aguja era un deseo silencioso de que mis hijos nunca tuvieran que pasar por las privaciones que yo conocí. Pero no solo la costura llenaba mis días y mis noches. Para complementar el modesto ingreso, me convertí en una maestra repostera de la noche a la mañana. Mis doces y salgados para fiestas eran famosos en el barrio. ¿Cuántas veces, mientras mis hijos dormían, yo amasaba harinas, batía huevos, horneaba empanadas y pasteles, viendo el amanecer a través de la ventana de la cocina? El cansancio era enorme, sí, pero la visión de sus rostros felices, la promesa de su futuro, era mi motor. Renuncié a todo lo que para otros era común. No hubo viajes de placer, ni ropas nuevas que no fueran hechas por mí misma, ni pequeños lujos que adornaran mi vida. Cada centavo que ganaba, cada moneda que caía en mi alcancía, era para ellos. Mi propio armario era un testamento a la austeridad, con prendas que me acompañaron por años, mientras los de mis hijos se llenaban con lo mejor que yo podía ofrecerles. Mis sueños, esos pequeños caprichos que una mujer puede tener, quedaron archivados, cubiertos por el polvo del tiempo. El deseo de conocer el mar, de comprarme un bonito collar, de tener un día libre solo para mí. Todo eso palidecía frente a la necesidad de poner comida en la mesa y de asegurar la educación de Ricardo y Sofía. Mis manos, que tanto crearon, también supieron renunciar. Mis hijos no fueron criados con lujos, pero sí con amor y con la certeza de que nunca les faltaría lo esencial. Los eduqué en el respeto, en la humildad, en el valor del trabajo honesto. Les enseñé a nunca olvidar de dónde veníamos, a valorar cada esfuerzo, o al menos eso, creí. El esfuerzo cotidiano era mi idioma, mi forma de amar. Recuerdo las noches en que Ricardo, aún pequeño, se quedaba a mi lado mientras yo cosía, observando mis manos hábiles. Le contaba historias, le cantaba canciones, lo veía crecer, y cada logro suyo era una victoria para mí. Él era mi gran esperanza, mi orgullo. Creí que ese vínculo, forjado en el sacrificio, sería inquebrantable. Hasta la adolescencia, fue un hijo cariñoso, respetuoso, pero a medida que crecía, y especialmente cuando conoció a Gabriela, una sombra comenzó a cernirse sobre nuestra relación. Su mirada, antes llena de admiración, empezó a adquirir un matiz diferente, uno que yo, en mi ingenuidad, no quise reconocer. El dinero que había ahorrado a lo largo de mi vida, ese tesoro forjado con sudor y privaciones, era para mí la base de su felicidad. Mi gran sueño era verlos realizados, estables, sin las preocupaciones que a mí me agobiaron. Jamás pensé que ese mismo dinero, mi prueba de amor más grande, se convertiría en el arma de su desprecio. Para la boda de Ricardo, no dudé en entregarles la mayor parte de mis ahorros. Era un momento crucial para mi hijo, y yo quería que fuera perfecto. Vendí algunas joyas de familia que José me había regalado, piezas que atesoraba, pero que, ante la felicidad de mi hijo, no dudé en sacrificar. Creí que ese gesto sellaría, aún más, nuestro vínculo. Cada dólar gastado en ese evento suntuoso era un pedazo de mi vida, de mi historia, de mis noches sin dormir. Vi el brillo en los ojos de Gabriela ante cada detalle de lujo y el orgullo en la mirada de Ricardo.
Pensé que mi sacrificio había valido la pena, que había asegurado su felicidad, que había cumplido mi misión como madre. Pero hay heridas que no sangran por fuera, sino por dentro, y esas son las más difíciles de curar. Una herida profunda se estaba abriendo en mi alma, una que ni todo el amor que yo había ofrecido podría cerrar. El costo de la felicidad de mis hijos, al parecer, era mi propia dignidad, y yo estaba a punto de descubrir el verdadero precio de esa transacción. Mi corazón, tan acostumbrado a dar, estaba a punto de recibir una lección de dolor, una que cambiaría para siempre el rumbo de mi existencia. Ya no sería la misma Elena, la madre abnegada y silenciosa. La simple costurera estaba a punto de tejer un nuevo destino, uno donde la dignidad sería su principal adorno. Y mientras ellos brindaban con champán, ajenos a mi presencia, el eco de sus palabras seguía martillando mi cabeza. «Simple», había dicho ella. «Estropeará las fotos», había sentenciado. Y mi hijo, mi Ricardo, había reído. Ese fue el punto de inflexión, el momento en que el amor ciego empezó a dar paso a una dolorosa, pero necesaria, claridad. La frase de Gabriela, ese «mamá es tan simple», perforó mi pecho como un puñal helado, directo al corazón. Cada sílaba resonó en mis oídos, no como un murmullo distante, sino como un grito que me arrancaba el alma. Sentí el frío del desprecio, la punzada aguda de la humillación, y el eco de la risa de mi hijo, Ricardo, fue el golpe final que me dejó sin aire. En un instante, la alegría del día se desmoronó, pulverizada en cenizas amargas que me quemaban por dentro. Mi rostro, que segundos antes estaba iluminado por el orgullo de ver a mi hijo en su día de boda, ahora se sentía como una máscara de piedra. La piel tirante, los músculos contraídos, intentando contener la avalancha de dolor que amenazaba con desbordarse. La magua, intensa y profunda, se apoderó de cada fibra de mi ser, transformando la celebración en un escenario de mi propia desolación. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud torturante. Mi presencia en la fiesta se volvió una farsa, una actuación silenciosa de una madre que intentaba disimular la herida abierta. Cada sonrisa que ensayaba era un esfuerzo titánico. Cada palabra amable que pronunciaba era un eco vacío de lo que realmente sentía. Mis ojos buscaban los de Ricardo, anhelando una disculpa, una mirada de arrepentimiento, pero solo encontraba una indiferencia fría y distante. No era la primera vez que sentía ese desprecio. Desde que Gabriela entró en sus vidas, las pequeñas humillaciones comenzaron a acumularse, sutiles al principio, cada vez más evidentes. «Mamá, ¿por qué no te vistes un poco más moderna? Esa sopa que haces es muy pesada. Gabriela prefiere algo más ligero. No te preocupes por el regalo, mamá. Ya tenemos todo lo que necesitamos». Pequeñas frases, gestos, que me iban apartando silenciosamente de su mundo. Recuerdo una cena de Navidad, hace un par de años. Había pasado días preparando mis platillos favoritos de la infancia de Ricardo, con todo el amor que una madre puede dar. Cuando llegamos, Gabriela ya había encargado un sofisticado catering. Mi comida quedó en la cocina, intocada, mientras ellos elogiaban los platos ajenos. «Mamá, no te hubieras molestado», me dijo Ricardo con una sonrisa forzada. Aquel día sentí un nudo en la garganta que no se desató en semanas. Otra vez, mi nieto, el pequeño Mateo, me pidió que le contara una historia. Ricardo, interrumpiendo, dijo: «Abuela, ¿por qué no le lees un libro de verdad? Esas historias de antes ya no entretienen a nadie». La mirada de Mateo, llena de confusión, me partió el alma. Mi sabiduría, mis vivencias, todo era descartado como algo obsoleto, sin valor. La desvalorización era constante, pública y privada. En reuniones familiares, si yo intentaba dar una opinión, Ricardo o Gabriela me interrumpían o simplemente cambiaban de tema, como si mis palabras carecieran de peso o relevancia. Me sentía una invitada incómoda en mi propia familia, una reliquia del pasado que ellos preferirían esconder. Mi voz, antes escuchada, ahora se perdía en el eco de su indiferencia. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, las visitas más escasas. Siempre había una excusa, un compromiso más importante. «Mamá,
Estamos muy ocupados. No tenemos tiempo para ir al pueblo. Mejor hablamos por mensaje. El cariño se diluía, transformado en una formalidad fría, en una obligación que cumplían a regañadientes. La soledad que sentía después de la muerte de José se intensificaba con cada muestra de desinterés. Era una soledad diferente, más amarga, porque venía de aquellos a quienes había dedicado mi vida. La casa, que antes resonaba con el bullicio de mis hijos, ahora solo escuchaba mis propios pasos y el eco de las palabras hirientes. Y ahora, en el día más importante de Ricardo, el desprecio había alcanzado su punto culminante. No era una simple ofensa, era una declaración. Yo no era digna de su mesa, de su alta sociedad. Mi presencia era un estropeo. La verdad, desnuda y brutal, se revelaba ante mis ojos, quemando cada fibra de mi ser. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo finalmente comenzaron a caer, silenciosas, cálidas, recorriendo las arrugas de mi rostro. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de una rabia contenida, de una indignación que, hasta entonces, no había permitido aflorar. Cada gota era un lamento por la ceguera de mi amor, por la ingratitud que había sembrado en mi propio jardín. En ese momento, mientras el eco de sus risas seguía martillando mi cabeza, mis pensamientos silenciosos se volvieron una tormenta. Simple yo. Les di todo. Mi vida, mi sudor, mi futuro. Cada gota de mi energía fue para que ellos no carecieran de nada, para que tuvieran oportunidades que yo jamás soñé. ¿Para qué? Para que ahora me vean como un estorbo, una carga, una vergüenza. La furia crecía en mi interior, mezclada con el dolor, pero también con una extraña sensación de claridad. Era como si un velo se hubiese descorrido de mis ojos. Vi todo con una nitidez dolorosa. La ambición de Gabriela, la debilidad de Ricardo y mi propia ingenuidad al creer que el amor incondicional sería suficiente para mantenernos unidos. Esto no va a quedar así, no más, me prometí a mí misma, con la voz apenas audible, apenas un susurro que se perdió en el estruendo de la orquesta. Esa frase, simple en sí misma, fue mi punto de ruptura, el instante exacto en que la vieja Elena, la madre abnegada y complaciente, empezó a desvanecerse para dar lugar a una mujer nueva, una que no aceptaría más humillaciones. Fue una decisión inquebrantable, forjada en el fuego de la traición. Mis manos, antes ocupadas en coser y hornear para otros, ahora se cerrarían en un puño, no para golpear, sino para proteger lo que quedaba de mi dignidad. Me negué a ser la vieja humillada, la madre invisible. Una fuerza, hasta entonces desconocida, comenzó a arder en mi pecho, una llama de autonomía y resiliencia. Si alguna vez sentiste el dolor del desprecio de aquellos a quienes más amabas, si tu corazón se ha roto por la ingratitud, sabes que esa herida puede ser una puerta. Te invito a compartir tu experiencia en los comentarios y a seguir este canal, porque, al igual que yo, hay muchas historias de dignidad que merecen ser contadas y escuchadas. La gente me veía como una mujer simple, una costurera de barrio con sus modestos ahorros, y eso me convenía. Pero lo que Ricardo y Gabriela ignoraban, lo que el mundo ignoraba, era que mi amado José, mi esposo, no solo me había dejado su amor y el recuerdo de una vida juntos, sino también una herencia, un legado financiero cuidadosamente oculto, que solo ahora, en el abismo de mi dolor, cobraba un significado inesperado. Él, un hombre discreto y con una visión que siempre me asombró, había invertido en silencio durante años, pensando en nuestro futuro, en la seguridad de nuestra vejez. José era un hombre de pocas palabras, pero de acciones calculadas. Su aversión a la ostentación era casi un principio de vida. Decía que la verdadera riqueza no se exhibía, se protegía, se cultivaba con discreción. Para él, la seguridad de la familia estaba por encima de cualquier vanidad. Y así, con el paso de los años, fue construyendo un patrimonio sólido, ajeno a miradas indiscretas, un tesoro escondido del que solo nosotros dos teníamos conocimiento. Él siempre decía que el dinero, si no se usaba con inteligencia, podía ser una fuente de muchos problemas, de envidias, de oportunistas. Por eso, decidimos mantener esos bienes en estricto secreto.
incluso de nuestros propios hijos. Queríamos protegerlos, sí, pero también queríamos que supieran el valor del esfuerzo, que construyeran sus propias vidas sin la sombra de una fortuna heredada, que pudiera anular su propia ambición y trabajo. Era nuestro plan B, como él lo llamaba, para cualquier eventualidad, para cualquier momento de extrema necesidad. Pero había una cláusula, una condición que José, con su sabiduría y su intuición, había dejado explícita en su testamento. Un testamento que yo, en mi dolor por su partida, no había revisado en detalle hasta ahora. Parte de ese patrimonio solo se revelaría y pasaría a mi control total en caso de extrema necesidad o desprecio flagrante por parte de los hijos. Aquellas palabras, escritas con la caligrafía firme de José, ahora resonaban con una dolorosa verdad. El desprecio de Ricardo y Gabriela había activado esa cláusula, y allí estaba yo, sentada en la sala de mi humilde casa, con una pequeña caja de madera en mis manos, una caja que José me había pedido guardar y nunca abrir, a menos que fuera absolutamente necesario. Dentro, encontré un conjunto de documentos que cambiarían mi vida por completo. Eran más que papeles, eran el testimonio de una vida de previsión, de un amor que iba más allá de lo visible. El primer documento era un certificado de una cuenta bancaria secreta en un banco suizo. El número en el papel parecía irreal, un valor considerable, una cifra que superaba con creces todo lo que yo había soñado acumular en mi vida de costurera. Era el fruto de décadas de inversiones inteligentes que José había realizado sin que nadie, ni siquiera yo, supiera la magnitud. Luego, encontré escrituras de 3 propiedades comerciales ubicadas en el centro de la ciudad. No eran pequeñas tiendas, sino edificios enteros, alquilados a negocios prósperos. José siempre tuvo un ojo para los bienes raíces, pero su discreción era tal que nunca alardeó de sus adquisiciones. Una de esas propiedades, un edificio de oficinas de varios pisos, me dejó sin aliento. El flujo de ingresos por alquileres era constante y significativo. Y por si fuera poco, había documentos que certificaban su participación mayoritaria en una pequeña empresa de importación y exportación. Había sido fundada con un amigo de la infancia, un negocio que empezó modesto pero que había crecido exponencialmente con los años, gracias a la visión y el trabajo incansable de José. Mi marido, el hombre que yo creía conocer por completo, había guardado este asombroso poder en la manga, protegiéndolo de las ambiciones de otros. Todos esos documentos, cuidadosamente organizados y custodiados, estaban guardados en un cofre empotrado en la pared de nuestro antiguo dormitorio, detrás de un cuadro. Un cofre al que solo yo, con la llave que José me había dado antes de morir, tenía acceso. La sensación de tener ese poder en mis manos era abrumadora, casi surrealista. Era una ironía amarga. Mientras yo me desvivía por ellos, vendiendo mis joyas para la boda de Ricardo, él me desvalorizaba, me consideraba simple, y sin saberlo, yo era dueña de un imperio forjado por un hombre que creyó en mí, que me vio más allá de lo que mis propios hijos eran capaces de ver. Mi esposo me había dejado no solo un patrimonio, sino una herramienta para reclamar mi dignidad. El día después de la boda, con el alma aún en carne viva por la traición, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. La herida era profunda, pero la revelación de José me había dado un propósito, una fuerza inesperada. Lo primero que hice, antes de que el sol se asomara por completo, fue buscar el número de teléfono del doctor Alejandro Vargas, un abogado de confianza, amigo de toda la vida de mi difunto esposo. José siempre lo había elogiado por su integridad y discreción, y yo sabía que podía confiarle mi dolor y mi secreto. Doctor Vargas me recibió en su oficina a primera hora, con la solemnidad y el respeto que siempre lo caracterizaron. Mis manos temblaban al entregarle la caja de madera con los documentos de José. Le conté con la voz entrecortada por la emoción, no solo la existencia de esos bienes ocultos, sino también la humillación que había sufrido en la boda de mi propio hijo. Él escuchó cada palabra con atención, sin interrumpir, su mirada comprensiva transmitiendo una calma que yo no había sentido en mucho tiempo. «Elena», me dijo el doctor Vargas, después de revisar cuidadosamente los papeles,
Su esposo fue un hombre extraordinario. No solo la amaba, sino que la protegió incluso más allá de su vida. Estos documentos son su testamento de fe en usted y su forma de asegurarse de que su dignidad nunca fuera pisoteada. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, una confirmación de que no estaba loca, de que mi dolor era válido y que tenía las herramientas para actuar. En secreto, y siguiendo el sabio consejo del doctor Vargas, comencé a mover mis piezas en este ajedrez de la vida. Mi primera acción fue fundamental, la alteración del testamento. José había dejado todo a mi nombre, pero ahora era mi turno de asegurar que, en el futuro, mis bienes se distribuyeran de una manera justa y que Ricardo no obtuviera una herencia mayoritaria que pudiera validar su ingratitud. El Nuevo Testamento establecía que los bienes serían distribuidos equitativamente entre Ricardo y Sofía, mi hija menor, quien siempre me había demostrado amor y respeto, pero con una condición innegociable: cláusulas rigurosas que garantizaban mi propio sustento, mi autonomía financiera y mi bienestar hasta el último de mis días. Yo no sería una carga para nadie. Al contrario, yo sería la dueña de mi propio destino, con capacidad de decisión sobre cada centavo y cada propiedad. Paralelamente, el doctor Vargas inició el proceso de recuperación y gestión de todos los bienes. Asumimos el control legal de las propiedades comerciales, de la participación en la empresa de importación y exportación, y de la cuenta bancaria secreta. Los alquileres comenzaron a ser depositados directamente en mi nueva cuenta, y los informes de la empresa revelaban un flujo de ganancias constante y sólido. Me aseguré de que todas las documentaciones estuvieran en orden, registradas a mi nombre, sin dejar cabos sueltos que pudieran dar a Ricardo o Gabriela una oportunidad de impugnar. Cada papel fue revisado, cada trámite realizado con la meticulosidad de quien sabe que está construyendo su libertad. Era un trabajo silencioso, de hormiga, pero cada paso me llenaba de una fuerza renovada. Mis decisiones, antes guiadas por el amor incondicional a mis hijos, ahora estaban teñidas de una inteligencia y dignidad recién descubiertas. Decidí vender una de las propiedades comerciales, la más grande, no por necesidad, sino por estrategia. Con el dinero de esa venta, compré un apartamento moderno y espacioso en un barrio tranquilo, lejos de las miradas curiosas y los juicios de quienes me conocían como la costurera. Sería mi refugio, mi nuevo comienzo. Además, y con el apoyo del doctor Vargas, me inscribí en cursos de finanzas. Quería entender cada detalle, cada inversión, cada ganancia. Ya no sería la mujer ignorante en asuntos de dinero. Aprendí sobre el mercado de valores, sobre administración de propiedades, sobre cómo hacer crecer mi patrimonio. Me sentía una alumna aplicada, ávida de conocimiento, recuperando el tiempo perdido. Mientras tanto, en las tardes, cuando las reuniones con el abogado y los cursos terminaban, visitaba la antigua casa que compartí con José. No para lamentarme, sino para reencontrarme con mi pasado, con mis raíces. Allí, entre viejos álbumes, encontré fotos antiguas de nosotros, de nuestros sueños, de un amor que me había dado tanto. También había cartas de amor de José, palabras que reafirmaban su devoción y su confianza en mí. Y en el garaje, empolvado y olvidado, estaba el viejo coche de José, un clásico que él adoraba. Decidí restaurarlo. Era un símbolo, un recordatorio de que las cosas valiosas pueden ser recuperadas, renovadas, volver a brillar. Esos símbolos del pasado no me anclaban. Al contrario, me reconectaban con mi fuerza interior, con la memoria de un amor que me enseñó el verdadero valor de la dignidad y la previsión. Mi esposo, incluso en la muerte, seguía siendo mi guía y mi protector. Mientras Ricardo y Gabriela seguían sumidos en su burbuja de aparente perfección, ignorantes de la tormenta que se gestaba silenciosamente bajo la superficie, yo vivía una doble vida. Para ellos, seguía siendo la Elena de siempre, la viuda un poco frágil, la madre que había gastado sus ahorros en su boda y que ahora, asumían, vivía con una pensión modesta y la ayuda ocasional de mi hija Sofía. Jamás imaginaron la meticulosa reconstrucción que yo llevaba a cabo día tras día.
Mi viejo apartamento se había transformado en un cuartel general. Por las mañanas, después de mis clases de finanzas y reuniones con el doctor Vargas, regresaba a casa y revisaba documentos, analizaba contratos de alquiler, estudiaba informes de la empresa de importación y exportación. Aprendía con avidez, devorando cada libro, cada artículo sobre inversiones y gestión de bienes. La simplicidad que ellos despreciaban se convertía en mi mayor arma. Nadie sospecharía de una anciana costurera. Comencé a visitar mis propiedades, pero no como la dueña, sino como una simple paseante. Observaba a los inquilinos, la afluencia de gente, el estado de los edificios. Recuerdo una tarde en que vi a Ricardo pasar en su coche de lujo frente a uno de los edificios que ahora me pertenecían. Me escondí detrás de un árbol, con una sonrisa amarga en los labios. Él, tan ciego a la realidad, tan inmerso en su mundo de apariencias, no tenía idea de que la simple Elena era ahora la dueña de aquel imponente edificio. Mi apariencia externa seguía siendo la misma. Para no levantar sospechas, seguía usando mis vestidos sencillos y mis zapatos cómodos, pero por dentro, una transformación profunda ocurría. Mi postura era más recta, mi mirada más firme. La tristeza que antes me consumía se había convertido en una determinación férrea. Recuperar mi dignidad era ahora mi principal propósito, y cada paso que daba me acercaba a ese objetivo. La gente del barrio me veía pasear, ir al mercado, charlar con los vecinos. Mi rutina era la misma, en apariencia, pero por las noches, mientras todos dormían, yo desvelaba los secretos de los negocios de José. Me sumergía en las cifras de mis nuevas cuentas bancarias, planificaba mis siguientes movimientos con una frialdad y una precisión que ni yo misma creía poseer. Era como si mi esposo, desde el más allá, me guiara en este camino. Incluso mi relación con Sofía, mi hija menor, se fortalecía. Ella, que siempre había sido más sensible y cariñosa, me visitaba con más frecuencia. Le pedía consejos sobre sus pequeños problemas, y yo, sin revelar mi gran secreto, le daba orientación con la sabiduría que la vida me había enseñado. Ella era mi cable a tierra, el recordatorio de que no todos mis hijos me habían dado la espalda. Mientras Ricardo se jactaba de sus supuestos éxitos y sus planes de expansión, siempre esperando mi ayuda económica, yo sonreía en silencio. Él no sabía que la fuente de su posible financiamiento, la madre, que consideraba una carga, era en realidad una mujer poderosa que estaba a punto de darle una lección inolvidable. La ironía era deliciosa y me daba fuerzas para seguir adelante. Los meses pasaron y mi red de control sobre los bienes se hizo inexpugnable. El doctor Vargas había cerrado todos los cabos sueltos, asegurando cada propiedad, cada inversión. La empresa de importación y exportación florecía bajo una nueva dirección y mis ingresos crecían exponencialmente. Ya no dependía de nadie. Era financieramente independiente, dueña de mi destino. Mi preparación no era solo legal y financiera, sino también emocional. Visualizaba el momento del confrontamiento, ensayaba mis palabras, me preparaba para el shock que vería en sus rostros. No buscaba venganza, no. Buscaba justicia. Buscaba demostrarles que el valor de una persona no reside en el tamaño de su cartera, sino en la fuerza de su carácter. Y así, mientras ellos seguían viviendo en su fantasía de superioridad, yo, Elena Ramírez Soto, la simple costurera, me convertía en la arquitecta silenciosa de mi propia resurrección. Estaba lista para el momento en que las máscaras caerían y la verdad, cruda y contundente, les explotaría en la cara. Solo esperaba la oportunidad perfecta, el momento en que la necesidad de Ricardo lo llevara de nuevo a mi puerta. Esa oportunidad, como suele suceder en la vida, llegó de la manera más predecible. Ricardo, siempre con algún gran proyecto en mente, necesitaba dinero para expandir su negocio, un negocio que, según rumores, no iba tan bien como él alardeaba. Y como era de esperar, su mirada codiciosa se volvió hacia mí, hacia la madre que, según él, tenía algunas migajas que podría ofrecerle. Meses después de la boda, la vida me sonreía de una forma que nunca imaginé.
Mientras Ricardo y Gabriela continuaban inmersos en su mundo de apariencias y sus propias dificultades económicas, yo, Elena Ramírez Soto, la mujer que ellos consideraban frágil y dependiente, me fortalecía en silencio. Mi doble vida no era una carga, sino una fuente de empoderamiento, un secreto que me llenaba de una energía renovada cada mañana. Para el mundo exterior, seguía siendo la viuda de José, la costurera que vivía modestamente. Mis ropas seguían siendo discretas, mis costumbres sencillas. Sin embargo, bajo esa apariencia, se ocultaba una mujer que estaba reconstruyendo su vida con una determinación férrea, tejiendo su destino con hilos de dignidad y autonomía. Mi nuevo apartamento se convirtió en mi santuario, un refugio de paz donde podía ser yo misma, decorado con esmero, con muebles que elegí con cariño y piezas de arte que me transmitían serenidad. Era un reflejo de mi nuevo estado de ánimo. Allí, sin el peso del pasado, me sentía libre para explorar mis intereses y disfrutar de mi independencia. Comencé a asistir a clases de pintura, un sueño que había postergado por décadas. Mis manos, antes ocupadas con la aguja, ahora se movían con soltura sobre el lienzo, creando paisajes y retratos que expresaban la belleza que redescubría en el mundo. Cada pincelada era un acto de liberación, un recordatorio de que mi vida no terminaba en el servicio a los demás. También me inscribí en un club de lectura. Compartir ideas y debatir sobre libros con otras personas de mi edad, con mentes ágiles y experiencias diversas, me enriquecía enormemente. Mis conversaciones se volvieron más profundas, mi visión del mundo se expandía y sentía que mi intelecto, tanto tiempo adormecido, despertaba con una vitalidad asombrosa. Mis tardes a menudo las dedicaba a pasear por el parque, observando a las familias, a los niños jugando. No había amargura en mi corazón, solo una tranquila contemplación. Había recuperado la capacidad de disfrutar de los pequeños placeres, de la belleza de la naturaleza, de la simpleza de la vida que ellos tanto despreciaban. Mientras tanto, los rumores sobre los problemas financieros de Ricardo llegaban a mis oídos a través de Sofía, mi hija, quien, preocupada, me contaba sus apuros. Él seguía pidiéndole dinero, intentando mantener la fachada de éxito, sin saber que la verdadera fortuna estaba justo debajo de sus narices, en manos de la mujer que él había subestimado. Mi relación con el doctor Alejandro Vargas se volvió más que profesional. Él era mi confidente, mi aliado, el único testigo de mi transformación. Su apoyo incondicional me dio la seguridad para seguir adelante con mis planes, para preparar el momento del confrontamiento con la elegancia y la inteligencia que José siempre me había enseñado. Cada día era un paso más hacia la consolidación de mi poder silencioso. Mis inversiones crecían, mis propiedades generaban ingresos estables. La simple Elena se había convertido en una mujer de negocios astuta, sin que nadie lo supiera. La ironía de la situación me brindaba una secreta satisfacción, una certeza de que la justicia, aunque lenta, siempre llega. Estaba preparada, no solo financieramente, sino emocionalmente. La angustia se había transformado en una calma serena. Había dejado de implorar amor, había dejado de anhelar el reconocimiento que nunca llegó. Mi fuerza residía ahora en mi autonomía, en mi dignidad recuperada, y estaba lista para el acto final, para el momento en que las verdades ocultas saldrían a la luz, sin piedad. La oportunidad que esperaba llegó de la forma más predecible. Una tarde el teléfono sonó, y la voz de Ricardo, con un tono inusualmente meloso, me invitaba a cenar en mi nuevo apartamento. Él no sabía que yo me había mudado, y su sorpresa fue evidente al ver la dirección que le di. Necesitaba dinero, y yo sabía que se acercaba el momento de la verdad, el clímax de mi silenciosa revolución. Él esperaba encontrar a la madre frágil y dependiente de antes, aquella a la que podía manipular a su antojo. Me preparé para esa noche con una mezcla de serenidad y expectación. Elegí un vestido sencillo, pero elegante, nada ostentoso, pero que reflejara la dignidad que había reconquistado. Cociné sus platillos favoritos de la infancia, los mismos que Gabriela despreció en Navidad, y puse la mesa con la vajilla que José y yo habíamos comprado en nuestro primer aniversario, piezas que para mí
tenían un valor incalculable, pero para ellos serían solo objetos viejos. Cuando Ricardo y Gabriela llegaron, la expresión de sus rostros al ver mi nuevo apartamento fue impagable. Una mezcla de asombro y envidia se dibujó en sus facciones. Recuerdo el comentario de Gabriela, casi un susurro, mientras sus ojos recorrían la sala. «Mamá, ¿cómo pagaste todo esto?» Yo solo sonreí, un enigma que aún no estaban listos para descifrar. La cena transcurrió con una tensión apenas disimulada. Ricardo, incómodo en su papel de suplicante, finalmente abordó el tema. «Mamá», dijo con esa voz melosa que me causaba escalofríos, «mi negocio está en una fase de expansión crucial y necesito una inversión importante. Pensé que, quizás, con tus ahorros». Su frase quedó suspendida en el aire, una petición velada de lo que él creía que eran mis modestos recursos. Y entonces llegó mi turno. Con una calma que yo misma no sabía que poseía, y sin levantar la voz, interrumpí su discurso. «Ricardo, Gabriela», comencé, mi voz firme y clara, «hay algo que debo decirles, algo que su padre, José, y yo habíamos guardado en secreto por muchos años. Un secreto que, paradójicamente, su propia ingratitud me obligó a revelar». La expresión en sus rostros cambió. La curiosidad se mezcló con un atisbo de preocupación. Gabriela, siempre más perspicaz, frunció el ceño, como si presintiera que algo grande se avecinaba. Ricardo, por su parte, se mantuvo en silencio, quizás esperando una broma, una historia trivial que yo pudiera contarles. Me levanté de la mesa, caminé hacia mi estudio y regresé con una carpeta gruesa en mis manos. La puse sobre la mesa, justo en el centro, y la abrí lentamente, revelando los documentos que cambiarían sus vidas para siempre. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el suave crujido de los papeles. «Este, Ricardo, es el testamento de tu padre», dije, señalando el primer documento. En él, José estipuló que una parte considerable de su patrimonio se revelaría y pasaría a mi control total en caso de extrema necesidad o desprecio flagrante por parte de sus hijos. La palabra «desprecio» resonó en la habitación, como una campana que anunciaba el fin de una era. La mirada de Ricardo se clavó en los papeles, sus ojos escaneando las letras, la firma de su padre. Gabriela, con una rapidez pasmosa, se inclinó para leer por encima de su hombro. El color abandonó sus rostros, el shock se apoderó de sus expresiones. La verdad que habían ignorado, la verdad sobre mi poder silencioso, estaba por confrontarlos sin piedad. El juego de las apariencias había terminado, y yo, la simple Elena, era ahora quien tenía todas las cartas. Ricardo y Gabriela se quedaron inmóviles, como estatuas de sal, con los ojos fijos en los documentos sobre la mesa. El silencio en la habitación se hizo denso, pesado, cargado de una verdad que los golpeaba con la fuerza de un rayo. Sus rostros, antes llenos de la soberbia que los caracterizaba, se transformaron en un cuadro de horror y desesperación. La palabra «desprecio», pronunciada por mí, resonaba en el aire, una acusación ineludible que los confrontaba con la magnitud de su ingratitud. Gabriela fue la primera en reaccionar, su voz un susurro incrédulo. «¿Herencia? ¿Secreto? ¿De qué estás hablando, Elena?» José no tenía nada más allá de su pensión y esta casa. Siempre lo supimos. Su incredulidad era genuina, la muestra más clara de su ceguera ante la discreción de mi esposo y la magnitud de su error. Su mundo, construido sobre suposiciones, se desmoronaba ante sus ojos. Ricardo, por su parte, seguía pálido, sus manos temblorosas mientras intentaba leer los extractos bancarios y las escrituras. El reconocimiento en su mirada fue lento, pero devastador. No podía negar la autenticidad de los documentos. Era la firma de su padre, los sellos bancarios, los registros legales. La realidad, por fin, lo alcanzaba con toda su crudeza. El hijo que se creía dueño de todo, ahora era testigo de mi verdadero poder. «Aquí tienen», dije, mi voz tranquila, pero firme, mientras deslizaba los papeles hacia ellos. «Este es el certificado de la cuenta en Suiza, y estas son las escrituras de las propiedades comerciales que generan ingresos significativos. Una de ellas un edificio completo. Y sí, Ricardo,
Tu padre también era el socio mayoritario de esa empresa de importación y exportación que tú tanto admiras y de la que no tenías ni idea. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de lo poco que realmente sabían de la vida de su padre. La mirada de Gabriela se endureció, sus ojos destellando una mezcla de furia y frustración. «¡Esto es imposible!», exclamó golpeando la mesa. «¿Por qué nunca lo supimos? ¿Por qué tu padre nos ocultó esto? Es nuestro por derecho». Su indignación era el reflejo de su avaricia, de su creencia de que el dinero era un derecho, no una consecuencia del esfuerzo y la previsión. No podía concebir que el poder no estuviera en sus manos. «José y yo decidimos mantenerlo en secreto para protegerlos», expliqué, manteniendo la calma. Él siempre creyó que la verdadera riqueza no debía exhibirse, para evitar oportunistas y para que ustedes aprendieran el valor del esfuerzo. Y él también. Dejó claro en su testamento que estos bienes solo se revelarían bajo circunstancias muy específicas como el desprecio flagrante. Mi mirada se posó en Ricardo, quien bajó la vista, incapaz de sostenerla. El rostro de Ricardo se contrajo en una mueca de dolor y arrepentimiento. Las lágrimas que yo había derramado en silencio en su boda ahora comenzaban a asomarse en sus propios ojos. «Mamá, no es posible. Todo lo que dijimos. Lo siento, mamá. No sabíamos». Sus palabras eran huecas, teñidas de un remordimiento tardío, de un arrepentimiento que nacía no de un cambio de corazón, sino del miedo a perder lo que creía que le pertenecía. Gabriela, por su parte, cambió de táctica. De la furia pasó a la súplica. «Elena, por favor, no puedes hacernos esto. Ricardo necesita ese dinero para su negocio. Estamos en una situación difícil. Piensa en tus nietos, Elena. Tu propia sangre». Su manipulación era evidente. Un intento desesperado por aferrarse a la riqueza que ahora les escapaba de las manos. La escena era patética. Y yo, por primera vez, me sentía fuerte ante su debilidad. Me levanté de la mesa, la carpeta con los documentos bajo mi brazo, y caminé hacia la ventana, observando las luces de la ciudad. «La sangre no es un salvoconducto para la ingratitud, Gabriela», respondí, mi voz sin una pizca de emoción. «Gasté $250,000 en su boda, Ricardo. 2 millones de mis ahorros de toda una vida, el fruto de mi sudor y mis renuncias, para que tuvieran el día perfecto. Y lo que recibí a cambio fue desprecio, humillación. Me hicieron sentir que era una mancha en su cuadro de alta sociedad». Ricardo intentó acercarse, pero yo levanté la mano, deteniéndolo. «El dinero que gasté en tu boda fue mi última gran prueba de amor, Ricardo». Pero su ingratitud me hizo despertar. Me hizo ver lo ciega que fui, lo mucho que me había rebajado por un amor que no era recíproco. Fue mi punto de ruptura. El silencio volvió a caer sobre ellos. Un silencio pesado, lleno de la verdad que yo les entregaba sin anestesia. «Ahora la dinámica ha cambiado», continué, volviendo mi mirada hacia ellos, mis ojos firmes. «Yo mantendré la autonomía sobre mis bienes. No financiaré sus caprichos, ni sus malos negocios. Mi patrimonio, el legado de José, es para mí seguridad y mi dignidad. Y si en algún momento decido ayudar a mis nietos, será por mi propia voluntad, no por su manipulación». Era una declaración de independencia, una redefinición de nuestra relación. La desesperación se apoderó de sus rostros. Ricardo, con la voz embargada por las lágrimas, me suplicó: «Mamá, por favor, dame una oportunidad. Haré lo que sea. Te juro que cambiaré. No podemos perder todo esto». Su pánico era real. El miedo a la pobreza, a la ruina, los golpeaba con fuerza. «Ya no hay vuelta atrás, Ricardo», sentencié. «El amor y el respeto se construyen, no se exigen. Y ustedes demolieron el nuestro con cada palabra de desprecio, con cada gesto de indiferencia. La puerta de mi corazón, antes abierta de par en par, ahora estaba sellada para su manipulación. La confrontación final había terminado. Ya no era la madre que mendigaba amor, sino la mujer que imponía condiciones. La dinámica de poder había cambiado. Yo, la simple Elena, había asumido el control, no solo de mis bienes, sino de mi propia vida. Y ellos,
Los hijos ingratos se quedaban con las consecuencias de su ceguera y su avaricia. Si alguna vez te encuentras en una situación donde tu valor es subestimado, donde tu amor es pisoteado, recuerda que la dignidad es un tesoro incalculable. Puedes seguir esta historia y muchas más. Dale me gusta y suscríbete para que estas lecciones de vida lleguen a más corazones. Después de la confrontación, Ricardo y Gabriela se retiraron de mi apartamento como almas en pena, sus pasos pesados resonando en el pasillo, el silencio de su partida dejando un eco de alivio en mi hogar. No hubo súplicas posteriores, no hubo llamadas desesperadas. La verdad los había golpeado con una fuerza innegable, y la impotencia se reflejaba en su resignación. Habían comprendido por fin que la simple Elena ya no era la madre que podían manipular a su antojo. Mi vida, antes marcada por el sacrificio y la dependencia emocional, se abrió a un nuevo horizonte de libertad y propósito. Cada mañana, al despertar en mi luminoso apartamento, sentía una gratitud profunda por la sabiduría de José y por la fuerza que había encontrado dentro de mí para enfrentar la ingratitud. La soledad, antes una carga, ahora era un espacio sagrado para mi crecimiento personal, un lienzo en blanco para pintar mi nueva existencia. Parte significativa de los beneficios que generaban los alquileres de mis propiedades y las ganancias de la empresa de importación y exportación fue destinada a una causa que siempre me había conmovido, una institución de caridad que apoya a idosos en situación de vulnerabilidad. Era un proyecto que había anhelado toda mi vida, un sueño de retribuir a aquellos que, como yo, alguna vez se sintieron olvidados. Ver la sonrisa en el rostro de esos abuelos, saber que mi dinero les brindaba dignidad, me llenaba de una alegría incomparable. Además de mis actividades filantrópicas, me di el lujo de explorar el mundo que tanto había anhelado. Viajé, conocí el mar, ese mismo mar que José y yo soñábamos con visitar juntos. Caminé por playas de arena blanca, sentí la brisa salada en mi rostro y vi atardeceres que me recordaban la belleza infinita de la vida. Cada viaje era un tributo a mis sueños postergados, una celebración de mi independencia recién descubierta. Mi relación con Sofía, mi hija menor, se fortaleció como nunca antes. Ella, con su naturaleza amorosa y respetuosa, fue mi compañera en muchas de estas nuevas aventuras. Compartimos risas, conversaciones profundas y momentos de pura conexión. En ella encontré el amor familiar verdadero, ese que no exige, sino que valora y celebra la autenticidad. Sofía me demostró que el amor de una madre nunca se pierde, solo encuentra el camino correcto para florecer. Ya no había amargura en mi corazón, solo una tranquila satisfacción. La historia de Elena Ramírez Soto se convirtió en un testimonio de que la verdadera riqueza no reside solo en lo que se posee materialmente, sino en la dignidad que se mantiene inquebrantable, en el amor propio que se cultiva con esmero y en la justicia emocional que, a veces, se debe buscar con la misma ferocidad con la que se protegen los tesoros más valiosos. La vida me había enseñado que, aunque las personas intenten derribarte, la fuerza para levantarse y reescribir la propia historia reside en cada uno de nosotros, esperando el momento de ser descubierta. Y para mí, ese momento llegó con la ingratitud de mi propio hijo, una ingratitud que, paradójicamente, me liberó. Mi historia es un recordatorio de que la fortaleza de una madre no conoce límites y que el amor, cuando es traicionado, puede transformarse en una poderosa arma para la autonomía y el autoconocimiento. Si mi historia resonó en tu corazón, no dejes de compartirla, de darle un me gusta y de unirte a esta comunidad, porque cada voz que se alza contra la injusticia nos fortalece a todos. Hoy miro hacia atrás y veo a la Elena de antes de la boda de Ricardo como a una mujer diferente, una sombra de lo que soy ahora. La tristeza y el dolor de la traición fueron, paradójicamente, el catalizador de mi renacimiento. La vida me enseñó de la manera más dura que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, ni siquiera en el amor incondicional que se entrega ciegamente, sino en la dignidad que se mantiene inquebrantable, en el amor propio que se cultiva con esfuerzo y en la justicia emocional
que se busca con la misma ferocidad con la que se protege un tesoro. Mi historia es el eco de un despertar, el testimonio de que la ingratitud, aunque dolorosa, puede ser el empuje necesario para reescribir nuestro propio destino con hilos de oro y resiliencia. Vivo en mi apartamento de lujo, sí, pero el verdadero lujo es la paz que inunda mi alma, la libertad de elegir mis propios caminos y la autonomía que he conquistado. Mis días están llenos de propósito. Ayudo a otros, viajo, aprendo y disfruto de la compañía de quienes realmente me valoran. Ricardo y Gabriela son ahora una lección, un recordatorio de que algunas pérdidas, aunque duelan, son necesarias para encontrar nuestra verdadera fuerza. La historia de Elena Ramírez Soto es el reflejo de que la vida puede intentar derribarte, pero la capacidad de levantarse, de reconstruirse y de reescribir la propia narrativa está siempre al alcance de nuestras manos. Y con la cabeza en alto, con el corazón en paz y con la sabiduría que solo el dolor y el tiempo pueden otorgar, puedo decir con total convicción, no como un lamento, sino como una declaración de victoria. El precio de mi libertad fue su ingratitud, y valió cada centavo. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este canal, dale me gusta y suscríbete, porque tu apoyo ayuda a mantener vivas historias reales como la mía, dando voz a quienes, por mucho tiempo, permanecieron en silencio.